Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy vuestro anfitrión y estoy súper emocionado de estar aquí con vosotros hoy. Si sois nuevos por aquí, bienvenidos a esta gran familia. Y si ya formáis parte de ella, gracias por volver. Hoy, como ya os he adelantado, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las series turcas y sobre todo, en el corazón de los fans, la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de los rumores, de las especulaciones, de lo que se dice y sobre todo, de lo que parece ser una declaración que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y a otros con la esperanza renovada. Pero antes de que empecemos, quiero pediros algo muy sencillo pero importantísimo para mí: suscribíos al canal. Dadle al botón rojo que pone suscribirse, activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas novedades de vuestras series y vuestros actores favoritos. Aquí no nos perdemos nada. Análisis, teorías, cotilleos, todo lo que necesitáis para estar al día. Así que ya sabéis, suscribíos y uníos a la comunidad. Es gratis y os aseguro que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air, han estado en el centro de la atención mediática desde su ruptura. Fue una relación que nos hizo soñar a muchos, ¿verdad? La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y a la vez nos enamoramos de Hande y Kerem. La serie nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y sobre todo, un amor que parecía traspasar la pantalla. Aunque intentaron mantener una relación cordial después de su separación, los rumores sobre nuevas parejas, distanciamientos y ahora, esta supuesta declaración, han mantenido a los fans en vilo. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública, todo se analiza al milímetro buscando pistas, señales, cualquier atisbo de esperanza. La verdad es que la conexión entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era tan fuerte que es normal que los fans sigan queriendo verlos juntos. Desde que Hande y Kerem terminaron, el mundo ha estado pendiente de cada uno de sus movimientos. Hande, con su belleza, su talento y su creciente reconocimiento internacional, ha continuado su carrera con gran éxito. Ha protagonizado proyectos importantes, ha sido imagen de marcas de renombre y ha demostrado ser una actriz versátil y comprometida. Su presencia en redes sociales siempre genera gran expectación, y cada nueva publicación es analizada por sus fans en busca de pistas sobre su vida personal y profesional. Kerem, por su parte, ha seguido demostrando su versatilidad en diferentes proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha explorado nuevos roles, ha asumido retos interpretativos y ha consolidado su posición como uno de los actores más talentosos y solicitados del momento. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y el público, y su trayectoria profesional es motivo de orgullo para sus seguidores. Pero lo que más nos interesa a nosotros, los fans, es ¿cómo están realmente? ¿Son felices? ¿Cómo se enfrentan a la vida después de su ruptura? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Son preguntas que nos hacemos constantemente porque al final nos importa su bienestar. Queremos que sean felices, que encuentren la paz y que sigan brillando en sus carreras. Y es que, amigos, la vida de los famosos no es tan sencilla como parece. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada palabra que dicen, cada foto que suben, cada movimiento que hacen, es analizado al detalle. Y eso a veces puede ser agotador, estresante y hasta agobiante. La presión mediática, los rumores, las especulaciones, todo eso puede afectar su bienestar emocional. Por eso es importante ser respetuosos con su privacidad y no caer en la obsesión. Ahora bien, ¿qué es esta declaración que ha sacudido a los fans? Pues bien, todo parece indicar que se ha filtrado, o se ha interpretado, una declaración que supuestamente ha hecho Kerem Bürsin. Esta declaración, según los rumores, podría interpretarse de diferentes maneras. Algunos dicen que es una declaración de apoyo a Hande, una muestra de cariño y respeto hacia su expareja. Otros dicen que es un mensaje ambiguo con doble sentido, que deja entrever ciertos sentimientos. Y algunos, los más optimistas, incluso ven un atisbo de esperanza para una posible reconciliación, una señal de que el amor, o al menos el afecto, aún perdura. La verdad es que sin una confirmación oficial, todo son especulaciones. Y es importante ser conscientes de eso. No nos podemos dejar llevar por rumores que al final,
pueden no ser ciertos y que en lugar de informarnos, nos confunden y nos crean falsas expectativas. Es muy fácil caer en la trampa de las especulaciones, sobre todo cuando se trata de una pareja que tanto nos ha hecho soñar. Pero es fundamental mantener la calma y ser cautos. Lo que sí sabemos es que ambos actores han mantenido, en la medida de lo posible, una actitud profesional y respetuosa. No han hecho declaraciones públicas que puedan perjudicar la imagen del otro y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que hay que valorar. Han demostrado madurez y respeto, y eso es algo que merece reconocimiento. Después de todo, una ruptura es un proceso difícil, y es admirable que hayan sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Pero, ¿qué opinan los amigos de Andy y Kerem? ¿Cómo han reaccionado ante esta supuesta declaración? ¿Han dado alguna señal que nos pueda dar pistas sobre lo que realmente está pasando? Pues bien, fuentes cercanas a ambos actores, y esto es importante, fuentes no oficiales, han revelado que, según estas fuentes, los amigos de Andy han estado muy pendientes de ella, brindándole apoyo y cariño incondicional. Han intentado mantenerla alejada de la polémica, y han estado ahí para ayudarla a superar cualquier momento difícil. Han sido su refugio, su apoyo, su roca en momentos de incertidumbre. Por otro lado, los amigos de Kerem, al parecer, también están preocupados por él, pero intentan mantener una postura más neutral. Quieren que ambos sean felices independientemente de lo que pase entre ellos. Es entendible que los amigos estén preocupados. Han sido testigos directos de la relación, de sus momentos felices y de sus momentos de dificultad. Han visto el amor, la complicidad, pero también los obstáculos y los desafíos. Y al final, lo único que desean es que sus amigos estén bien, que encuentren la felicidad y que puedan seguir adelante con sus vidas. Los amigos suelen ser un gran apoyo en estos momentos. Pero volviendo a la declaración que tanto revuelo ha causado, hay que analizarla con cautela. ¿Qué es lo que realmente quiso decir Kerem? ¿Era un mensaje para Andy? ¿Para sus fans? ¿O simplemente una respuesta a una pregunta de un periodista, sacada de contexto? Es difícil saberlo y es importante no sacar conclusiones apresuradas. La interpretación de las palabras es subjetiva, y cada uno puede darle el significado que quiera. Lo que sí podemos hacer es analizar su comportamiento en las redes sociales, sus entrevistas, sus apariciones públicas. Podemos intentar leer entre líneas, pero siempre con la cautela y el respeto que se merecen. Al fin y al cabo, estamos hablando de personas, de seres humanos con sentimientos, que tienen derecho a su privacidad. El mundo de las redes sociales es un arma de doble filo. Y aquí es donde quiero hacer un llamado a la reflexión. Como fans, es natural que nos preocupemos por la vida de nuestros ídolos. Queremos saber cómo están, qué hacen, con quién están. Queremos estar al tanto de sus proyectos, de sus logros, de sus relaciones. Pero es fundamental recordar que ellos no nos deben explicaciones. Tienen derecho a su intimidad y a tomar las decisiones que consideren oportunas. En este sentido, es importante no caer en la obsesión, en la persecución, en la invasión de su privacidad. Respetemos su espacio, su tiempo, sus decisiones. Apoyemos su trabajo, celebremos sus logros, pero no exijamos nada más de lo que ellos están dispuestos a dar. La línea entre el apoyo y la obsesión es muy fina, y es importante ser conscientes de ello. En cuanto a la supuesta declaración, repito, sin una confirmación oficial, todo son especulaciones. Pero lo que sí podemos decir es que independientemente de lo que pase entre ellos, tanto Andy como Kerem son dos grandes profesionales, dos grandes talentos, que han demostrado su valía en el mundo de la actuación. Han trabajado duro, se han esforzado y han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Son un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y ahora, hablando de la declaración en sí, muchos se preguntan qué significa para el futuro. ¿Hay posibilidades de una reconciliación? ¿Veremos a Andy y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto profesional? La verdad, nadie lo sabe. El futuro es incierto. Lo único que podemos hacer es esperar, observar y respetar. El tiempo dirá qué depara el destino para ellos. Pero lo que sí está claro es que independientemente de lo que pase, ambos actores seguirán siendo muy queridos por sus fans. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones con su trabajo y con la química que tuvieron en Love is in the Air. Y eso es algo que nadie les podrá quitar.
Siempre serán recordados como Eda y Serkan, la pareja que nos hizo soñar y creer en el amor. En definitiva, la situación entre Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. La supuesta declaración ha avivado las llamas de la especulación, pero la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es ser cautos, respetuosos y sobre todo, no caer en el sensacionalismo. No nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones, y centrémonos en disfrutar de su trabajo y en desearles lo mejor. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la supuesta declaración que ha generado gran expectación entre los fans, de la reacción de los amigos de Hande y Kerem, y de la importancia de mantener el respeto y la cautela ante los rumores y las especulaciones. Hemos recordado la magia de Love is in the Air y el impacto que tuvieron en nuestros corazones. Y sobre todo hemos enfatizado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las decisiones de Hande y Kerem. Amigos, quiero agradeceros de corazón por estar aquí conmigo hoy. Por escuchar mis reflexiones, por compartir vuestras opiniones y por ser parte de esta comunidad. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan delicado. Vuestra participación es fundamental para hacer crecer este canal. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis sobre la supuesta declaración? ¿Creéis que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Cuál es vuestra opinión sobre la situación actual de Hande y Kerem? Déjenme vuestros comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Compartid vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestros sentimientos. La conversación está abierta. Estoy deseando leer vuestros comentarios y compartir vuestras reflexiones. Y por favor, no olvidéis darle me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad, vuestro apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad y manteneros informados sobre vuestras series y actores favoritos. Es la mejor forma de agradecerme mi trabajo y de seguir disfrutando juntos de este maravilloso mundo. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no dejéis de soñar.